Buenas tardes, amigas y amigos, compañeras, compañeros. Bueno, yo quisiera partir saludando el dolor acá de papá de Luciano, porque cuando hablamos de la teoría estamos hablando del dolor. La teoría en el plano abstracto puede ser estudiada, digamos, desde el punto de vista de un círculo de amigos, con ciertos manejos, algunos limitados, otros un poquito más lúcidos, etc. Pero en lo concreto, estamos haciendo historia. Y cuando hacemos historia tenemos que asumir las consecuencias. La teoría política en particular, habida cuenta del título con el que se nos convoca, implica necesariamente hacernos cargo de las consecuencias de nuestras ideas, ¿ya? Y con mi señora escuchaba muy impresionado el relato que hace un padre de cómo le destruyen la vida a un hijo. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel. Con Miguel Ángel, bueno, él hablaba de la ciudadanía activa, etc. Yo discrepo notablemente desde el punto de vista teórico y político de lo que él plantea. Sin embargo, desde el punto de vista de las consecuencias concretas, estoy hermanado en su dolor. Yo perdí hace poquito tiempo, 5 años, a mi hermano en una situación bastante similar a lo que relataba Miguel Ángel, a mano de los carabineros de la 52 comisaría de Maipú. Fue prácticamente ejecutado. Mi papá le volaron su ojo izquierdo y tengo otro hermano también muerto. Cuando hablamos de teoría, yo me pregunto, bueno, ¿y para qué seguir dándole si ya te han dado 2 hermanos de baja? A tu papá te lo dejaron tuerto y vos seguís dándole. ¿Cuál es la idea? Es que ahí es donde está el punto que yo creo que nos convoca a todos. ¿Estamos dispuestos nosotros a asumir las consecuencias históricas del producto teórico? Porque cuando hablamos de acción política estamos hablando de un producto teórico. De esta acción colectiva, el punto es ese. ¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias? ¿Sí o no? Porque discursos más bonitos, discursos menos bonitos, teoría más bien elaborada, menos elaborada, le podemos colocar una fórmula, una cuestioncita para que suene más todavía sofisticada y podemos ganar muchos oropeles académicos incluso. Nota a pie de página, tengo una gran crítica por la academia. Y vengo especialmente porque me invitó Amador. No por esta academia, nota a pie de página, no es por esta academia de submarismo cristiano. Es por, digamos, la academia en general, es decir, estos marxistas de academia que están con su notebook sacando cuentas, aprendiendo en las escuelas de economía, ojalá tratar de hacer una carrera dentro de lo que es la academia, por cierto, porque siempre es cómoda la academia. Siempre es bonito tener gente que a uno lo admire y escuche, y sobre todo que lo financien, por supuesto, a través del mismo Estado que uno critica tanto, por cierto, ¿ya? La academia es un mundo extraordinariamente cultivante, digamos, porque ahí es donde se cultivan las ideas, digamos, en la academia donde están las aberraciones, yo creo, incluso me atrevería a decir los horrores con que uno llega a escuchar en sindicatos o en poblaciones o en el mismo movimiento social, movimiento popular en general, aberraciones como que la lucha de clase ha sido morigerada, se ha producido una autonomía de la burguesía respecto del Estado, el capital ha cambiado tanto,
que también habría que entrar a revisar nuestra forma de lucha. Bueno, le comentaba a un compañero, creo que compañero acá, Manuel Erazo, ¿cierto? ¿Quién es Manuel? Allá, compañero Manuel. Le decía, bueno, irá a ir gente. ¿Ah? Porque el año 2011 al 2012 recuerdo que en un debate entre Marcel Claudet y Marcelo Cornejo había el estadio lleno en la UFRA, había alrededor de 1.200, 1.500 personas, ¿ya? Y después sucesivamente todos los foros que había mucha gente, pero ahora como estamos en reflujo y ya Marcel Claudet no lo tenemos, se nos cayó en la lucha de clase, don Marcel, y aquí para estas dos cuestiones muchos de nosotros, yo cuando hablo de nosotros hablo como clase social, le prendimos velitas, no, si este gallo es interesante, interesante, sí. Bueno, soy desconfiado de la academia, Marcel Claudet viene de la academia, soy tremendamente desconfiado de la academia. Y sin embargo, todo mi trabajo de investigación durante los últimos 25 años se nutre de las investigaciones académicas de los personajes más rancios que ustedes pudiesen haberse imaginado, ¿ya? Es decir, yo me devoro todos los análisis que salen del Centro de Estudios Públicos, los análisis que salen de la Escuela de Economía de la Chile, los análisis que salen del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Eso es una delicia. O sea, yo me imagino a Carlos Marx, ¿ya? Yo me lo imagino al hombre leyendo esas impresionantes bases de datos, ¿ya? Incluso yo cuando leo los artículos, sobre todo de la Católica, en relación a los problemas de productividad, que es digamos, en este momento uno de mis focos de atención, la crisis de productividad en Chile y a nivel global, me impresiona la forma elegante y neoclásica con que escriben la vieja tesis tan denigrada y desprestigiada, la tendencia a la caída de la tasa de la ganancia, del viejo Marx. Pero se demoraron tanto y lo escriben de una manera tan enreverada. Pero bueno, esta cuestión de la historia es dialéctica, ¿ya? Y fíjate que yo no puedo, y en esto voy a ser tajante, yo no puedo decir lo mismo desde el campo marxista. Yo no veo producción teórica ni producción de conocimiento desde el campo del materialismo dialéctico, para entender la lucha de clase en perspectiva revolucionaria, porque no es posible entenderlo desde el punto de vista académico. Ni los marxistas católicos, ni los marxistas académicos, ni todos los marxistas, ni los neomarxistas, nadie puede entender la teoría si no es con consecuencias políticas desde el punto de vista estrictamente revolucionario. Lo demás, perdónenme la expresión, es paja molida. Paja molida. Que el teorema de Akicho, que resulta que hay otro teorema que podemos explicar, la teoría del valor por aquí, el problema de la realización por allá. Sí, bien, pero en términos concretos, yo te pregunto a ti, compañero, ¿cómo se nos viene la lucha de clase? ¿Qué es lo que me han preguntado a mí? Me han preguntado, por ejemplo, recuerdo que los obreros, los trabajadores de los portuarios me preguntaron, ¿cómo se nos viene la lucha de clase? Para 20 años más. Los estudiantes me lo preguntaron 10.000 veces. Todos me preguntaron. Y yo tenía escritos muy interesantes, súper interesantes, sobre las tasas y sobre la inflación y sobre cuestiones que no le importaban a la clase de la cual yo soy parte. La clase explotada, salarial, la clase proletaria de este país. No le importaba. ¿Sabéis qué? Tú me podías estar citando mejor este documento, este otro. Yo la verdad que no lo conozco, no me interesa conocerlo, de hecho. Pero yo quiero que tú, de tu perspectiva marxista, me digas, para el 2020, ¿cómo se nos viene? ¿Cuáles son los frentes de lucha? Concreto. Pero amigos míos, si estamos acá en un foro
donde nos planteamos la importancia de la lucha teórica para la emancipación social, en primer término tenemos que entender que tiene la componente política vectorial fundamental, que es el cambio de paradigma económico, político, social, y es por lo tanto el rompimiento o superación de las relaciones sociales que ya tenemos y que significa, en términos prácticos, la lucha por la superación del sistema capitalista. En términos concretos es eso, ¿ya? El problema de la teoría, a mi juicio, tiene que ver con el problema de la ideología, ¿ya? Y ustedes saben que la ideología tiene estos dos componentes. De un lado, falsea la realidad, y la teoría lo falsea bastante bien. Pero de otro lado, nos sirve como instrumento de materialización política, de proyecto de cambio revolucionario. Yo no puedo entender las afirmaciones brutales con que me he encontrado en muchos espacios, de que para qué leer tanta teoría si al final esta cuestión es práctica nomás. Si basta con organizarse, sacar un boletín, salir a pintar murales y hacer un sindicato, ir a la vanguardia, ¿sí? ¿Para qué? Si eso es lo concreto. El problema es que tenemos una mala definición respecto a qué es lo concreto. Nosotros no podemos entender lo concreto sin la teoría, porque la teoría es concreta. La teoría es estrictamente concreta. Por lo tanto, el problema de la teoría es el problema de la ideología. A su vez, el problema de la ideología es el problema del método. Otro gran problema, el problema del método. ¿Cuál es el método? Yo me atrevería a decir que incluso hay vergüenza, chusto, incomodidad de parte de algunos compañeros y compañeras que están en el campo académico estudiando, de decir, ¿sabe qué? Yo estoy abordando este problema desde lo que es el materialismo dialéctico. Justo, porque eso tiene consecuencias reales. Si me conseguí una ayudantía por ahí y el profesor se llega a enterar que en realidad yo estoy trabajando con esta perspectiva, perdí mi pega. Y hay varios que andan con los dientes así por agarrar la ayudantía que yo ya tengo. Y si yo estaba justo postulando una beca y toda la cuestión, y resulta que ya me destaqué como un marxista militante, un marxista revolucionario, voy perdiendo bonos en las acciones de la academia, porque esta cuestión es una bolsa. En la bolsa académica voy perdiendo acciones, ¿ah? Y me voy encasillando con un tipo sobreideologizado. Y la ciencia, lamentablemente, no permite tipos sobreideologizados. El problema está en que si uno trata de abarcar este conocimiento que se está produciendo y esta reflexión que se está produciendo desde el punto de vista de la producción científica en el campo de la economía, no da pie de página. Ustedes saben lo que pensaba Marx de los economistas. Esos charlatanes grandilocuentes de oscuras intenciones apologéticas. Nunca fue economista Marx, nunca quiso ser economista, ¿ya? Yo soy profesor, y en realidad más que profesor soy proletario, enseño historia, matemática, física, economía. El punto es que el problema del método tiene que ver también con nuestras definiciones de proyecto personal y de proyecto colectivo. Nosotros no podemos decir, yo no puedo decir que soy un marxista revolucionario y en el lugar en que estoy, que puede ser la sala de clase, hago exactamente y estrictamente lo que me pide la maquinita, que es reproducir el sistema desde la sala de clase. Yo no puedo, porque ahí hay una separación entre teoría y práctica, y esa separación entre teoría y práctica es estrictamente burguesa. Lo sabemos nosotros.
la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Lo sabemos, es una bonita declaración. Pero ellos dicen, esas son ideas. En la práctica tenemos al Leviatán, al Estado. En la práctica es eso. La separación entre teoría y práctica es estrictamente una cuestión burguesa. El problema es de ellos, no es problema mío. El problema es que nosotros tenemos que hacer síntesis. Por lo tanto, el problema del método me tira inmediatamente a un problema de definiciones políticas, y las definiciones políticas me obligan a pensar qué es el Estado. Eso ya, si algo nos aportó la burguesía a la ciencia política y a la ciencia en general, es el punto del cuestionamiento, ¿qué es el Estado? ¿Ya? Y finalmente redondeamos el problema del Estado como lo entiendo y desde qué perspectiva yo ejerzo o de qué perspectiva yo construyo una realidad que es probablemente una realidad ajena al Estado. Y ahí entramos en otro problemita, la política. Pero el problema político, amigas y amigos, es el problema del capital. El problema político es el problema del capital. Me impresionan la cantidad de trabajos que publican algunos marxistas llenos de fórmulas con combinatoria, le metemos sumatoria, una integral por aquí para que la cuestión se vea más potente todavía. Nota bien página. Encima de estar mal planteado, encima de estar mal hecho, ¿ya? No lo entiende nadie o lo entiende muy poquito, ¿ya? Y los que no lo entienden le preguntan, oye, ¿te gustó el artículo que publiqué? Sí, ¡uy, me encantó! Yo quedé impresionado, pero en realidad yo no entendí nada. ¿Por qué lo digo? Porque el problema fundamental del capital es que el capital es la lucha de clases. Es que no podemos entender el capital simplemente como la formación bruta de capital fijo. Es que no podemos entender el capital simplemente como la abstracción dialéctica de una relación social. No, es que el capital es la lucha de clase. Y cuando nosotros decimos, mira, se incrementó, hubo un salto en la acumulación de capital, hubo un estancamiento en la productividad, hay una tensión en el proceso de valorización del capital en general, nosotros lo tenemos que referir única y estrictamente al problema de la lucha de clases. Cuando, no sé, yo ahora justamente venía con una reflexión de un artículo que me llegó por ahí y que por fin hay cosas que ya están comenzando a socializarse, pero incluía dos conceptos. Incluía el concepto de la renta de la tierra, y yo les digo, asombrosamente, esto hace 10 años, 5 años incluso atrás, nadie en Chile estaba hablando del problema de la renta de la tierra. Y incluyó otro conceptito, que es el problema del capital ficticio. Afortunadamente, hay un avance. Estamos recuperando categorías que por tanto son productos históricos, que nos sirven para poder construir teoría, o que nos sirven para poder construir realidad, y que hasta hace muy poco tiempo los marxistas más doctos simplemente o la ignoraban o derechamente la dejaban pasar algo, la dejaban pasar por alto porque el viejo Marx la había escrito así por ahí nomás como una notita al pie o al margen. Bueno, muchos de ustedes quizás hayan ido a la presentación del libro que se hizo en la Universidad Arci, me parece que el año 2012 o 2013, de un librito sobre el capital ficticio. No sé si alguno de ustedes fue, ¿ya? Aquí en la Universidad Arci. Yo, por cierto, tomé el libro y me lo devoré esa misma tarde. Es un pequeño ladrillo bastante interesante, pero tremendamente tóxico.
porque en definitiva la tesis fundamental es que el capitalismo degeneró, ¿ya? Degeneró, o sea, en una perspectiva totalmente spengleriana, el capitalismo se genera, el capitalismo se reproduce, el capitalismo que degeneró en capital ficticio y ya no tenemos idea dónde están los capitales. Y como ya no tenemos idea de dónde están los capitales, no tenemos idea de cuáles son nuestras relaciones sociales que existen entre nosotros. Y que por lo tanto, habida cuenta de que no tenemos idea de cuáles son nuestras relaciones sociales, no tenemos idea tampoco del contexto histórico. Y caemos en el posmodernismo. Oh sorpresa, Universidad Arcis. La génesis del posmodernismo en Chile. Vayan a buscar posmodernistas para allá. Lleno de posmodernistas. Marxistas posmodernistas, entre comillas. Cristianos posmodernistas, encuentran del posmodernista anarquista más rancio hasta el posmodernista más progresista. Compañeras y compañeros, el problema nuestro es que cuando hablamos de teoría e ideología, estamos hablando de un campo minado por la pequeña burguesía a tal punto que no podemos dar un paso sin recordar y parafrasear una afirmación que hizo el comandante Ernesto Guevara de la Serna en relación al imperialismo en una sesión de la ONU, a propósito de la sesión que se va a celebrar hace poco, o sea, dentro de poco. Y decía, al imperialismo no podemos creerle ni un tantito así. Bueno, yo como soy copión, dije, bueno, a la pequeña burguesía, que le gusta estar ahí anidadita en lo cómodo que es la academia, no debemos creerle ni un tantito así. Porque lo más rancio y tóxico desde el punto de vista teórico viene de la academia. Lo digo sin ningún tipo de nerviosismo. Lo digo cara y palo, lo he dicho cientos de veces a 1 millón de gente. Primer problemita con que nos encontramos en la lucha de clase. Ya sabemos el problema que tenemos con la productividad. Hay una productividad que se estanca. Algunos se conformarán con decir, no, es que esto es simplemente la caída de la tasa de ganancia. La verdad que a mí como marxista esa respuesta no me satisface. No me satisface. Porque yo quiero entender qué consecuencias políticas tiene para nosotros como clase la caída de la tasa de ganancia. Si ese es el problema. Yo tengo un amigo mío, ojalá si ustedes han leído algo de él, se llama Guillermo Rodríguez Morales, alias El Ronco, Alma Negra. Ojalá hayan tenido la posibilidad de leer su trabajo de análisis. Yo tengo un acápite ahí en la página elcapital.cl, ahí yo tengo todos mis trabajos, o parte de mis trabajos, los más recientes están en elcapital.cl, y ahí es donde he subido varias cosas que me pregunta el Ronco. ¿Ya? El Ronco es un viejo de los de verdad que sobrevive, y el compañero acá lo conoce, y a cada rato me pregunta, oye, me dice comadreja, pero ¿qué está quedando la cagada? Me dice, bueno, en Ucrania, y no tengo idea de lo que pasa en Ucrania. ¿Y qué influencia tiene el problema de Ucrania con nosotros? ¿Tenemos alguna conexión? ¿Y qué pasa con el problema de la renta de la tierra, el problema energético? ¿Ya? Para el capital, ¿qué consecuencias tiene el problema energético con el capital? ¿Y qué pasa con el capital ficticio? Si es ficticio, ¿tiene algún rastro de plusvalía? ¿Hay explotación o no hay explotación en el capital ficticio? Le hablaba hace un rato de este librito del capital ficticio que editaron y publicaron en la LOM, porque una de las tesis bastante simpáticas es que el capital ficticio no tiene ni rastro de plusvalía, por lo tanto es un capital bueno, pues. ¿Ya? Ese capitalismo es bueno porque no explota a nadie, pues. ¿Ah? Se reproduce solito. ¿Ya? Esas son las tesis simpáticas que uno puede encontrar. Pero me he encontrado con otras contradicciones también dentro de este estudio.
dentro del proceso social de producción, y permítame, para ir terminando, la patudez de citar al viejo Marx en la página 9 del tomo 1 del Fondo de Cultura Económica del Capital, de la edición del 73. Tira una frase demoledora, pero que ha pasado por alto. ¿Ya? Yo tengo 41 años y empecé a los 14, 13 años, empecé a estudiar el desarrollo del capitalismo en Rusia y el capital. Y les diré que esa frase la pasé por alto varias veces. De las 50 veces que me he leído el Capital, hace poco nomás vine a tomarle el peso de esa frase. No por casualidad están las primeras páginas. Se las voy a leer porque es brutal. Es brutal lo que señala. Miren, permítame encontrarlo aquí. Si me dan un tiempito, compañeros, por favor. Ponemos música de fondo. Ponga música de fondo, no me vayan a echar porque veo cara de molestia, de enojo. Pero mire, a ver. Aquí está. A ver. ¿Se puede demorar para que alcance de volver? Sí, alcanzo a arrancar. No, para que alcance de volver el compañero. Ya. Análisis marxista sobre el problema de la productividad. A ver. El por qué análisis marxista en la composición orgánica. Es que quiero leer esa frase particularmente. A ver. Miren, no la encuentro en este momento. Pero. No encuentro la. Pero si me dan 30 segundos, la ubico y. ¿Te acordaste del capítulo? Sí, me acordé de la página, toda la cuestión, pero quiero leerles textual. Quiero leerles textual. Este viejo. Ustedes no sé si han leído algunas biografías, de las antibiografías, de las biografías. Era un tipo muy desagradable, muy mala persona. No era para nada un ejemplo moral, como un buen revolucionario, como se imaginaba el comandante de Guevara, que el hombre, bueno, este viejo era bien chueco en lo personal, era bien chueco. Hay varias historias que podríamos entrar en la cuestión del Cawin, ¿ah? Pero el tipo era brillante. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero no le podemos quitar su mérito. Dice, a ver, aquí es que tengo este artículo que se llama Los secretos del mago. A ver, no, esto es sobre la deuda pública. Ya, pero página 9, tomo 1, señala que el proceso de valorización del capital tiene como producto dos cosas. Uno, los valores de uso, y dos, los valores. Uno cuando lee esa cuestión queda como un poco atravesado. ¿Qué significa esto de los valores de uso y por otro lado los valores? Y después continúa y va poco a poco esa misma frase la va desgreñando, ¿ah? Y termina desarrollando la tesis de que el proceso social de producción en conjunto no lo dice así, sino que va tirando pistas. Tiene dos grandes líneas. Uno es el proceso de trabajo. Otro es el proceso de valorización del capital. Entonces, cuando aborda el problema de estudio, dice, mire, en cuanto al proceso de trabajo, podemos analizarlo en relación a la división social del trabajo dentro de una unidad concreta, que es la fábrica. Hay intercambio de mercadería entre la sección A, B y C que están articulando una mercancía. Pero cuando el obrero de la sección A le pasa al obrero de la sección B un pedazo de tela para que la continúe elaborando, no le está pasando, digamos,
un valor propiamente tal, no le está entregando una mercancía, le está entregando un valor de uso. ¿Por qué? Porque el proceso de trabajo tiene esta característica, arroja valores de uso. Y cuando se está dentro de la fábrica, no hay intercambio de valores, sino que hay intercambio de valores de uso. ¿Cuándo aparece el valor? Cuando la mercancía se entrega al mercado. Y aparece este elementito que es la fuerza social de trabajo, aparece este otro problemita del dinero, que incluso muchos dijeron que Marx nunca había abordado los problemas monetarios. Es que quienes afirmaron eso nunca se leyeron, o se le alcanzaron a leer el tomo 1 del Capital y no avanzaron nunca más allá, que el viejo escribió hasta el cansancio sobre los problemas monetarios, ¿ya? Que es un problema fundamental. He escuchado marxistas, otra nota a pie de página, que dice que los problemas monetarios no son importantes. ¿Por qué no tienen que ver con la producción? Eso no lo he encontrado con marxistas que hacen clase en la universidad, jóvenes. ¿Ah? Que los problemas monetarios no son importantes, porque no tienen que ver con la producción. Que Marx se dedicó solamente a la producción y no se dedicó al problema del comercio ni a la distribución. Incluso es más, que Marx, su tesis central es sobre la distribución de las mercancías, y como consecuencia teórica de lo que debemos preocuparnos nosotros es de la distribución del ingreso y no cómo se produce la riqueza. Esta es una discusión ya que más fina con, por ejemplo, los trabajos de la Fundación Sol, ¿ya? Centrada, muy centrada, particularmente en un momento hasta el año 2012, con los problemas de distribución. Después hay un vuelco ahí, algo pasa. Ahí parece que hay una discusión bien fuerte al interior. Yo no conozco a nadie de la Fundación Sol, pero al interior hay como una discusión, y poco a poco esto ha derivado ya en el problema de la producción, pero de la producción no vista como sector productivo, sino que vista como proceso social de producción, que es una cuestión muy distinta. Entonces, encontramos otra contradicción: la acumulación versus la centralización del capital. Acumulación versus centralización. Algunos dirán, pero es que la acumulación es lo mismo que la centralización, porque a medida que va acumulando, se va engrandeciendo y termina centralizando. Pero esa es una visión lineal, un tanto kantiana, ¿ya?, del conocimiento. En términos hegelianos, y no hay que olvidar a este viejo que era bastante hegeliano y nunca se pudo deshacer del Hegel, a pesar de que lo peló hasta el cansancio, pero nunca se pudo deshacer del Hegel. El problema de la acumulación tiene que ver con la ley del valor. El problema de la centralización tiene que ver con los monopolios. Y resulta que cuando existe el monopolio, te anula la ley del valor. Y resulta que si te anula la ley del valor, aparece otra consecuencia teórica. ¿Y qué pasó con la explotación? Si no hay ley del valor, ¿cómo explicáis tú la explotación? Porque la fuerza de trabajo, ustedes saben, no se puede explicar a partir de la teoría de los monopolios. Se tiene que explicar a partir de la teoría de la ley del valor. De lo contrario, no existe esa mercancía con esa clase especial que es la fuerza de trabajo. Si no es con la ley del valor, entonces, bueno, como no existe ley del valor y existe monopolio, elaboremos un programa donde nos agarremos las grandes empresas, ¿ya?, y construyamos un socialismo del siglo XXI donde tengamos la nacionalización del cobre, la nacionalización de los grandes grupos económicos, y con eso hemos hecho el avance hacia el socialismo. Yo ahí me quedo peinado para arriba, abajo, a todos lados, ¿ya? Y me llegan a salir un poquito de cara. Compañeras, compañeros, los problemas de la deuda pública y los problemas monetarios es que para caracterizar una economía, caracterizamos la deuda pública del país. Y resulta que incluso marxistas señalan, no, este país va por mal camino porque tiene una abultada deuda pública. Oye, pero se le olvidó una cosita. Veamos la deuda pública alemana, norteamericana, etc. Resulta que la deuda pública es fundamental dentro de los procesos de acumulación de capital. La deuda pública está relacionada con el capital ficticio.
Nota a pie de página. El capital ficticio está relacionado con la renta de la tierra. Y así empezamos a escarbar, escarbar, escarbar. Y nos vamos encontrando con el mismo problema. Que el problema teórico que nosotros tenemos encima es fundamentalmente cómo damos respuesta a los problemas de la lucha de clases. Porque el capital es eso. Si el capital crece, es porque o la burguesía ha aumentado su dominio político sobre la clase proletaria mundial o local, o ciertas fracciones de la burguesía han logrado instalarse con un esquema y una lógica que les permite obtener una plusvalía extraordinaria. Entonces, el problema del capital, insisto, es el problema de la teoría. El problema de la teoría es el problema de la lucha de clases. El problema de la lucha de clases es el problema de la política. Y el problema de la política, que es la organización política, es el problema del método. Con esto ya estoy terminando. Compañeras, compañeros, no quiero seguir espantando más a mis contertulios. ¿Ya? Pero yo los invito a romper un poco y a desconfiar un poco de la producción académica. Pero a la vez que los invito a desconfiar, los invito a leer con mucho cuidado todo lo que se está produciendo desde la academia. Una cosa es desconfiar y la otra es abandonar. Léelo con cuidadito y pensar que los problemas teóricos no son los problemas para interpretar el capitalismo, son los problemas de organización política, de lucha de clases. A mí no me interesa interpretar el capitalismo, no me interesa explicar el capitalismo, ni me interesa siquiera explicar las tesis del capital, no me interesa. No me interesan los teoremas, a pesar que uno podría decir, sí, pero si te lo sabís tan re bien, lo explicáis tan re bien, sí, pero no me interesa. Me interesan las consecuencias políticas. ¿Hacia dónde vamos? Porque ese es el rol de la teoría. Dar respuesta a los problemas de la lucha de clases. Termino diciendo una vez más, con Víctor Hugo en Los Miserables. Solo viven los que luchan. Muchas gracias.